Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 27, donde dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A lo largo de lo que antecede, y especialmente en los últimos párrafos, el apóstol Pablo destacó la soberanía de Dios. Y aquí la remarca en cuanto a revelación del misterio para los gentiles, ya que quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio. Dios actúa siempre según su propósito soberano. Pablo utiliza aquí que es el primer aoristo de indicativo en voz activa del verbo, que tiene la acepción de querer. Es decir, que Dios decidió revelar lo que estaba en su conocimiento exclusivo. ¿Por qué quiso hacerlo? Lo que él quiso es que el misterio oculto llegase al conocimiento de los gentiles. Y Pablo alude aquí a las riquezas de la gloria del misterio. Podría entenderse también como el misterio glorioso que es revelado a los apóstoles por Dios mismo, y estos lo comunican a los creyentes en su enseñanza. Entonces, las riquezas de gloria, como ya se ha considerado antes, corresponden totalmente al Hijo, que como unigénito del Padre y heredero de todo, pero, a su vez, todo ha sido hecho por Él, en Él y para Él, de modo que quien tiene a Cristo, es decir, el que vive su vida, tiene la posesión de la gloriosa herencia, como heredero de Dios y coheredero con Cristo, como bien señala Romanos capítulo 8 y versículo 17. Las riquezas de gloria, que es el misterio revelado, se convierten en esperanza de gloria por el hecho admirable de la presencia de Cristo en el creyente, es decir, Cristo mismo habitando al creyente. La salvación de los gentiles no es un misterio, estaba ya anunciado en la profecía y manifestado por la historia. Entonces, el misterio ahora es la formación de un cuerpo en Cristo que es el templo de Dios, por identificación con Cristo, como dice Efesios capítulo 3 y versículo 6. Como escribe el doctor Lacueva diciendo sobre esto: el hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida ya gloriosa de Cristo circule por nuestras venas con la firme gloriosa esperanza de que lo que es en la cabeza una realidad consumada lo será un día en cada uno de los miembros. Nótese lo que dice en Efesios capítulo 4 y versículo 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La presencia de Cristo y su promesa es ya esperanza de gloria para el creyente.
En sus propias palabras, el mismo Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículos 25 al 26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por tanto, la vida mortal, no solo por condición, sino por pecado, queda resuelta en la vida eterna que es Cristo y en su promesa de resurrección para vida perpetua. A la seguridad de vida se une también la promesa del encuentro con el Señor en su venida a buscar a su iglesia. Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4 nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La vida está vinculada al Hijo de Dios. Por tanto, como dice la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. La seguridad de la vida eterna no está en una relación religiosa, sino en una relación vivencial con Cristo Jesús. La esperanza está vinculada a Jesús. Nótese lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así pues, la esperanza está ligada también a la herencia de los santos en luz, posible por la unión vital con Cristo, como dice el versículo 12 de este capítulo. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: A quien anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apostolado de Pablo tenía la misión de predicar el Evangelio a los gentiles. Lo hacían no solo él, sino también sus colaboradores, entre ellos, por ejemplo, Timoteo, citado en el proemio de la epístola. La proclamación del Evangelio era algo continuado, de modo que aun cuando el apóstol estaba en prisión, allí predicaba a Cristo, alcanzando a muchos con el mensaje de salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y los versículos 30 al 31 dicen: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Cualquier modo del que pudiera servirse era usado por él para proclamar el Evangelio, haciéndolo también por carta. Romanos capítulo 1 y versículo 15 dice: Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El mensaje proclamado tenía el sentido de amonestación, dirigido a todo hombre. Quiere decir que no excluía a nadie y que, como amonestación, se hacía advirtiendo sobre práctica y enseñanza doctrinal, lo que significaba hacer presente algo para que se considerase, evitase o procurase.
Por tanto, consistía en advertir, en prevenir o reprender en cuanto a asuntos de salvación y de vida cristiana. Amonestar es, en el contexto del Nuevo Testamento, tiene que ver con enderezar el sentido, lo que conduce a un pensamiento asentado sobre base firme y sólida. Y la amonestación la hizo con lágrimas, en algunas ocasiones, como por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice: «Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo». Téngase en cuenta que la vigilante tarea apostólica no tuvo descanso, lo hizo de noche y también de día. La expresión equivale a en todo tiempo, es decir, siempre. Y téngase en cuenta que no influyeron las circunstancias adversas que tuvo que afrontar, ni la oposición de sus enemigos, ni los grandes conflictos desencadenados contra él, ya que su objetivo era no solo predicar el Evangelio, sino pastorear la iglesia que el Señor había levantado. Nada limitó el tiempo que dedicaba a cuidar de los cristianos. El último día fue igual en diligencia que el primer día, pero también su ministerio comprendía la enseñanza, y de la misma manera que la amonestación comprendía a todo hombre. El apóstol Pablo, como maestro, enseñaba a los creyentes. Esto completa y cumple un aspecto vital en la evangelización, establecido por el mismo Señor, como por ejemplo se puede observar en Mateo, capítulo 28 y versículo 20, donde dice: «Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». De manera que la enseñanza era con toda sabiduría, porque el mensaje que predicaba y la enseñanza que impartía procedía de parte de Dios. La proclamación del Evangelio la hacían ajustándose en todo al mensaje recibido directamente del Señor. Gálatas, capítulo 1 y los versículos 11 al 12 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». En cuanto a la enseñanza, descansaba plenamente en la revelación bíblica y en la revelación del misterio, que como apóstol había recibido directamente de Dios. Los colaboradores suyos hacían lo mismo, dando la misma enseñanza que habían oído del apóstol Pablo. Nótese, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». De modo que esta enseñanza era con toda sabiduría porque procedía precisamente de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 7 dice: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Por tanto, la sabiduría tiene que ver también con la vida práctica, consecuente, con la doctrina enseñada. Pero frente a los gnósticos, sabiduría a todo hombre, especialmente a los creyentes, capaces de entender. Primera carta de Corintios, capítulo 2, y el versículo 6 dice:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los hombres que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. El apóstol desechaba la sabiduría del mundo para aferrarse solo a la de Dios. Y sorprende cómo a lo largo del tiempo y especialmente en el actual, la exposición bíblica sistemática ha dejado de ser el modo propio del púlpito cristiano y de la pastoral en la Iglesia, para ser precisamente sustituido por un mensaje de corte social, atractivo, esto sí, por su contenido y por su modo de presentar a los hombres, pero totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Todo esto tenía un propósito perfectamente definido, como dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección o madurez de un creyente se alcanza por la acción de la palabra de Dios, ya que este crecimiento espiritual se va desarrollando día a día con vistas al momento en que Dios presenta a sí mismo a su pueblo, como hemos visto en el versículo 22. Con toda posibilidad, el pensamiento que el apóstol tenía en mente cuando habla de presentar perfectos a los creyentes sea el del momento en que Jesús venga a recoger a los suyos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23 dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Así pues, el apóstol procura que los creyentes sean perfectos, es decir, adultos espirituales y no niños en Cristo. La epístola a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 14 nos dice: «Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Nótese que la palabra expuesta y la enseñanza que se desprende de ella es el alimento único para el desarrollo espiritual de cualquier creyente. A lo largo, que son recién nacidos en Cristo, habla de dárseles leche espiritual, pero a lo largo que se va desarrollando y a medida de que lo hace, la vianda sólida de la Escritura le es necesaria. Nótese que los que son espiritualmente maduros tienen capacidad de discernimiento para sopesar, para distinguir y seleccionar aquello que es bueno y aquello que no es bueno. El uso habitual de ese discernimiento los capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. Por tanto, para ir adquiriendo perfección, de modo que en el momento en que la Iglesia sea recogida o que el creyente sea trasladado a la presencia del Señor, partiendo de este mundo para estar con Cristo Jesús, haya alcanzado ya en la tierra el propósito que el Padre estableció para cada hijo suyo, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Romanos, capítulo 8 y versículo 29 dice: «Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos». Por tanto, la madurez espiritual no se alcanza en un momento, sino que es el resultado de una progresión en el tiempo. Perfectos en Cristo, unidos a Él en la forma de la más íntima comunión como consecuencia de la nueva posición de la persona que es salva.
Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El trabajo es también lucha. De ahí que al referirse al ministerio que le ocupa, mencionado en el versículo anterior, con el propósito de presentar perfecto al creyente, diga ahora que está luchando. Y en este contexto, equivale a contender penosamente ante las dificultades y conflictos que rodean el ministerio en cualquier tiempo. Así pues, la lucha de Pablo se desarrollaba especialmente en la oración. Colosenses, capítulo 4 y versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Como dice el comentarista Hendriksen, tales luchas incluían el orar fervientemente. Romanos capítulo 15 versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Al entender a lo que Dios dice, el planear cuidadosamente el escrito de la carta, el dirigir aún desde la prisión, el programa misionero a desafiar a Satanás, al proclamar oficialmente el Evangelio cuando quiera que se pueda, el dar testimonio personal y vivir una vida cristiana ejemplar aún en medio de grandes presiones y tribulaciones. Hasta aquí el comentario de Hendriksen. Así pues, el poder para la lucha procede de Dios. El poder se atribuye al obrar del Padre en el creyente. Efesios capítulo 3 versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Indudablemente también de Cristo, el mediador, que está en él. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, el poder supremo de Dios está comprometido con la evangelización. El Señor dijo a los suyos, cuando les comisionó para ir a las naciones y llevar el mensaje del Evangelio, que Él estaría con ellos hasta el fin, enseñándoles que había recibido todo el poder sobre cielos y tierra. Nótese lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 y los versículos 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ese poder, el apóstol Pablo confiaba plenamente y además avanzaba. De ahí que en la prisión, con la incertidumbre del futuro, decía lleno de seguridad. En Filipenses, capítulo 4 y versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La obra de Dios solo la puede hacer Dios con sus fuerzas. No valen en ellas fuerzas humanas ninguna. Nótese que las fuerzas del hombre son cero. Pero Él, Dios,
multiplica contra toda lógica el cero por su poder y hace poderoso al que no tiene ninguna fuerza. Isaías, capítulo 40 y versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así pues, no debemos de olvidar que las fuerzas nuestras con las de Dios son siempre menos que las de Dios solo. El poder de Dios actuaba poderosamente en el apóstol. Literalmente se lee, energiza al apóstol, ya que este poder no es pequeño, sino grande, por tanto es poderoso. El sustantivo poder tiene que ver con una fuente continuada de energía. En ocasiones se compara con la dinamita por su poder explosivo, pero mejor sería compararla con una dinamo como fuente de poder continuo. La explosión de la dinamita es poderosa, pero dura un momento, mientras que la dinamo genera energía continuamente. Por tanto, sea el poder omnipotente manifestado puntualmente, o sea, el mismo poder sosteniendo continuamente la vida del apóstol, ambas cosas proceden de parte de Dios que estaba en él. El Señor actuaba dinámicamente en Pablo. Por tal motivo, siempre tenía recursos de fuerzas. Las fuerzas requeridas para llevar a cabo la misión eran de aquel que le comunicaba el poder. Y concluyendo este primer capítulo de la epístola a los Colosenses, hay algunas enseñanzas para el cristiano y la cristiana de los días de hoy. Por ejemplo, la esperanza y el amor son elementos que distinguen la realidad de la fe en Cristo. Esta se manifiesta en el amor, especialmente hacia los hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16, dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La evidencia del nuevo nacimiento está en el amor para con todos, pero especialmente para quienes son miembros en el mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. La esperanza sustenta tanto la fe como el amor. Y la espiritualidad del creyente se manifiesta en su capacidad de amar, como se puede observar en el versículo 8 de este capítulo. En algunas ocasiones se hace fuerza en el distintivo de la doctrina, en el amor por la palabra y en el respeto hacia ella. Pero quienes aman la palabra y guardan lo establecido en ella, obedeciéndola, lo manifiesta en el amor hacia los hermanos. Jesús dijo que su iglesia se distinguiría por el amor de Dios que habita en cada creyente. Estimado y estimada oyente, como acabo de leer en la primera carta de Juan capítulo 3 y versículo 16, dice: En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Hay que hacer notar dos detalles aquí. Primero, el que puso su vida por ellos es Jesucristo. Segundo, Jesucristo no solamente puso su vida por ellos, sino también a través de los siglos, sobre todo a aquellos y aquellas que están dispuestos a recibirle en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si aún tú no has conocido el amor de Dios en tu vida, ahora te invito a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mí, siendo yo una persona
pecadora y reverde a Dios. Pero en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te doy muchas gracias, porque a partir de ahora paso a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.